Vamos a continuar. Después de esta pausa nos quedan las cohortes, que han dado muchísimo juego en todos los congresos, los 3 congresos que estamos revisando. Por hacerlo un poco más práctico, he agrupado todas las comunicaciones que tienen que ver con los cohortes de Cabo Rilpi, que hay mucho, y luego comentaremos lo que he llamado cohortes con pautas orales. Así que empezamos con las cohortes de Cabo Rilpi. José Ramón, vale, pues aquí le hemos pedido que nos sintetice. Qué bien. Vale. Esto era un desafío, porque la verdad es impresionante lo que está produciendo el Relativity. Ya sabéis, más de 3.000 pacientes, y se han presentado en EACS, se han presentado en diferentes subanálisis, ¿no? En pacientes con comorbilidades, en pacientes que cambian desde dolorilpivirina, ver si también la pregunta si la adherencia en la vida real pues es peor que en los ensayos clínicos, también ver la eficacia en vida real en mujeres transgéneros. Luego una que la verdad es que tuvo bastante repercusión en EACS, que presentó Jara Llenas en inmigrantes, y luego el impacto de la 103N en cabotegravir-rilpivirina. Entonces, también en el ITSA, bueno, ese no soy yo. Me ha dado un susto. Digo, esta no la tengo. Entonces, recordar, más de 3.000 pacientes con Cabo Rilpi en 58 centros españoles, que es la cohorte más grande de Cabo Rilpi a nivel mundial, ¿vale? Entonces, os traigo aquí. No puedo entrar en los detalles de cada uno, os traigo de los inmigrantes que me pareció muy interesante, que si veis aquí comparando los nacidos en España con los migrantes, si miramos a fracaso virológico, a efectos adversos y reacciones locales. En cuanto a fracaso virológico, no diferencias, una tasa algo mayor de reacciones locales y de efectos adversos sistémicos en inmigrantes, y por razones que todavía no están muy claras, más discontinuaciones en población inmigrante que en nacidos en España. Los mensajes que los he sintetizado en comorbilidades, pues las personas con comorbilidades que reciben Cabo Rilpi mantienen una supresión virológica comparable a quienes no tienen comorbilidades. Es seguro y bien tolerado en este grupo más vulnerable, con bajo riesgo de fracaso virológico. Luego, cambiar de dolurilpi a cabotegravir-rilpivirina es inyectable, es seguro y bien tolerado, incluso sin disponer de genotipo previo. Bueno, lo que hace dolurilpivirina, pues lo puede hacer cabotegravir-rilpivirina. La presencia de genotipo histórico, una vez más, no se asoció a diferencias de fracaso virológico, apoya su uso en la práctica clínica real. La adherencia se mantiene muy alta a lo largo del tiempo. Yo creo que en España las clínicas estamos haciendo una buena selección de los pacientes y un buen seguimiento. Las inyecciones fuera de ventana son infrecuentes y no se asocian a fracaso virológico, apoyando la robustez. En mujeres trans mantuvieron cargas virales indetectables durante el seguimiento, igual que en los otros grupos. La experiencia fue segura y efectiva. En personas migrantes, ya lo hemos comentado, eficacia virológica similar, mayor tasa de interrupciones del tratamiento, especialmente por efectos adversos, lo que requiere atención específica. Y luego no impacto de la mutación histórica 103N a mayor riesgo de fracaso virológico. Entonces también cuestiona la exclusión de pacientes con K103N de poder entrar en este tipo de tratamiento. Otra de los subanálisis que se presentaron de la cohorte Relativity fue en población mayor o igual a 60 años. De los más de 3.100 pacientes que están incluidos en la cohorte Relativity en el momento del trabajo, pues decir que en torno al 12% eran pacientes mayor o igual a 60 años, con una mediana edad de 63, mayoritariamente nacidos en España y mayoritariamente varones. Esta cohorte tiene un seguimiento de unos 14 meses. Y en cuanto a la eficacia, por decir que de toda la cohorte Relativity recogida, de más de 3.100 pacientes, pues hubo 20 fracasos, y de esos 20, pues uno corresponden al grupo de mayores de 60 años, un 0,3% frente al 0,7% del subgrupo de pacientes menores de
60 años, ¿no? O sea que la eficacia parece que es igual de buena. Respecto a las características basales, pues evidentemente un poco lo que toca, ¿no? En pacientes mayores de 60 años, pues, más comorbilidad, fundamentalmente asociada a riesgo cardiovascular, que es lo que vemos en población general, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, de una forma significativa. Sin embargo, respecto a la historia del VIH, pues a pesar de que la población o el subgrupo mayor de 60 años en la Cohorte Relativity sí que tienen un NADIR más bajo que los pacientes o el grupo menos de 60, más años de infección de VIH, más tiempo de tratamiento, cuando se revisa un poco el histórico de haber tenido fracasos virológicos o tener mutaciones archivadas, la verdad es que no hay grandes diferencias y de hecho parece que el subgrupo de pacientes menos de 60 pues tiene más antecedentes proporcionalmente muy pequeño de fracasos virológicos y tal. Probablemente esto me hace a mí suponer que los pacientes mayores de 60 que se han metido inicialmente es posible que sean los más selectos, ¿no? No se observaron diferencias en las causas de discontinuación entre los grupos de cabo-rilpi mayor de 60 o menor de 60 años y ambos grupos mantuvieron una buena adherencia. El grupo de mayor de 60 años pues con una adherencia de casi el 90% durante el tiempo del seguimiento. También analizaron pues el porcentaje de pacientes en ambos grupos, mayor y menor de 60, que se mantenían suprimidos a lo largo de todos los seguimientos y aquí tampoco hubo diferencias y en el grupo de mayores de 60 años, pues mayoritariamente los pacientes estaban suprimidos en todas las visitas. Y bueno, las conclusiones que sacan es que el subanálisis, el subgrupo de pacientes mayores de 60 años, en la Cohorte Relativity al menos, efectivamente es una población más compleja, probablemente más comorbilidades, fundamentalmente metabólicas. A nivel de historia del VIH, de mutaciones, de resistencias, etcétera, pues de momento no lo parece, ¿no? Probablemente por ese sesgo de selección, mi impresión. Y que bueno, que aún así, al ser una población más compleja, pues cabo-rilpi es una pauta segura y eficaz y que los pacientes mantienen una buena adherencia. Bueno, y en EACS, Chloe Orkin llevó metaanálisis de cohortes. O sea, hacer un metaanálisis de cohortes no es para pusilánimes. O sea, metodológicamente con las cohortes donde cada una utiliza criterios diferentes, endpoints diferentes, analiza cosas distintas, momentos de tiempo distintos, pues es realmente, o sea, hacer un metaanálisis de eso es muy difícil. Ya veréis con esto, pero bueno, más o menos, al final, con cabotegravir, pivirina, lonactin, que es lo que lo intentan hacer en general, pues bueno, hay muchas similitudes en las cohortes y también muchas diferencias, ¿no? Entonces, hacen una revisión sistemática de la literatura para luego hacer un metaanálisis de estos datos de vida real, cohortes observacionales, publicados como abstract o como artículos entre enero del 2020 y marzo del 2025. Hacen un seguimiento adecuado y hacen los ajustes para evitar esos pacientes que están en 7 cohortes del mismo paciente, para intentar evitar y que sean pacientes únicos, y encuentran 27 estudios elegibles, en principio, de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos. Globalmente, eso suponen 7.687 pacientes con criterios de ficha técnica, es decir, que son de vida real, se les simplifica o se les cambia, se hace el switch a cabotegravir, pivirina, lonactin, todos ellos estando suprimidos, ¿no? Y con los criterios que se aceptan. No entran cohortes de estos de pacientes en fracaso o cosas que se salen de la indicación actual. Entonces, ¿por qué decía también eso? Porque al final lo que miran es al año, cómo están las cosas. Y no todas las cohortes dan el dato al año. Fijaros que llegan unas poquitas cohortes de esas 27 elegibles. Y para cada cosa que miran, las cohortes son diferentes, porque no todas miden esas cosas de forma adecuada. Hay que decir, y porque eso no lo traigo en las diapositivas, que luego hacen siempre un análisis de sensibilidad, haciendo el análisis, incluyendo, por ejemplo, las cohortes que no tienen el dato del año, pero tienen dato entre los 9 y los 15 meses. Entonces ahí meten más cohortes. Y también hacen otro análisis de sensibilidad en las que meten todas las cohortes independientemente de cómo valoren el fracaso virológico. Porque aquí tienen que tener una serie de criterios, aunque no todos lo establecen de la misma manera. Aún así, bueno, pues sacan una serie de cohortes que tienen, en este caso, ven el fallo virológico al mes 12. ¿Y qué nos dicen?
pues nos dicen lo que ya sabemos, que la tasa de fracaso virológico, mirándolo por el modelo de efectos fijos o aleatorios, está en el 1,2% al año, ¿vale? Con una que va en esto pues de un 0,6 a un 2%. Bueno, pues eso, esas bajas tasas de fracaso virológico, lo sabemos. ¿Y de esos cuántos tienen resistencia? Pues sabemos cuando fracasan hay resistencia, pero tampoco todos, ¿no? Porque hay que decir que algunos de estos son fracasos virológicos en función del criterio que pongan. Algunos se pueden volver a quedar luego indetectables, pero si han tenido uno por encima de 1000 y es un blip, según algunas cortes o según lo que ahora se establece, es un fracaso virológico. No necesariamente ese que es un blip es el que va a tener mutaciones de resistencia. Pero bueno, al final cuando lo miran, ¿qué es lo que ven? Pues mira, yéndonos a lo máximo, al peor de los escenarios, tienen un 0,3% de pacientes que acaban desarrollando resistencias al año con cabotegravir, rilpivirina, que podría estar entre el 0 y el 1,2%. Bueno, poquitos, pero sabemos que cuando el paciente fracasa, puede tener resistencias. Fracasan poco, pocas resistencias. Discontinuaciones, esto es importante por cualquier razón. Luego analizan las que son por motivo de la inyección y eso. Luego en las cortes cada uno da lo mismo. Analizan los motivos de descontinuación de diferente manera y luego además es muy difícil porque las motivaciones del paciente cuando dice, pues te dice algo, pero ahí se mezclan muchas cosas que acaban en esa palabra de conveniencia, ¿no? Pero que bueno, pues hay muchos factores. Pero acaban viendo eso en este modelo alrededor de un 7,5% de descontinuaciones por cualquier causa al primer año, que también encaja más o menos en lo que vamos conociendo, que puede llegar hasta, en el intervalo de confianza, hasta un 10%. Entra más o menos en lo que, bueno, efectivamente lo que vemos todos los días. Así que al final, bueno, concluyen lo que ya sabemos. Pero es importante que, digamos, confirmarlo, ¿no? Pero yo creo que a estas alturas tenemos todo muy claro, que la tasa de eficacia es muy elevada, cuando el paciente es el que tiene que entrar, ¿no? Está seleccionado. Hay muy pocos fracasos, pero cuando hay fracasos hay un riesgo evidente de resistencia. Que las discontinuaciones no fueron muchas, eso luego en cohortes que tienen más seguimiento también pueden incrementarse, quizás de las pocas cosas que quedan por saber. Que, bueno, no he presentado los datos de que la mayoría están bien administrados en los 7 días de la ventana, pero eso es mérito del personal que les persigue muchas veces, ¿no? Para que estén ahí. Y que, bueno, pues que refuerzan la eficacia. Esto está sacado del póster. Realmente sería la efectividad de esta pauta. Bueno, la eficacia vista en los fase 3. O sea, que en los fase 3 se ve la eficacia y, bueno, pues la efectividad no es diferente. Con esto, la pregunta que luego podemos hacer para la discusión es ¿qué nos queda por saber realmente de esta pauta? O sea, yo creo que tenemos datos muy, muy sólidos. Podemos luego decir si hay alguna cosa más. Pues venga, ha abierto ya un poco Fede la discusión si queréis. Primero orgullo patrio, ¿no? Relativity creo que es de justicia. ¿En el metaanálisis o no? Sí, pero sí. Son muchas cosas, es como corte. Pero el Relativity es una corte que tiene criterios muy laxos de seguimiento, de análisis, quiere ser muy de vida real. Y entonces es muy difícil de meter. Probablemente no está en esos estudios de sensibilidad, pero no está en ninguna de estas diapositivas que he presentado. Muy bien, pues a ver, comentarios. No, a mí lo de los gaps de conocimiento siempre me pregunto a los pacientes que fracasan a pesar de recibirlo. Hay muy pocos pacientes en cada estudio y probablemente necesitamos más datos, pero siempre saber qué es lo que pasa, ¿no? Qué otros factores de riesgo hay añadidos y analizar un poco eso mejor. Yo creo que es un poco respecto a la población a elegir, pues probablemente pocas cosas. Incluso la población poco adherente, ya vemos que esto puede ser una pauta que mejore todo eso. Creo que funciona, creo que si la recibes bien en pauta y consigues hacer eso y tienes una buena estructura, pues va a funcionar, ¿no? Y sobre todo mis dudas siempre me quedan en esa parte, de pacientes que fracasan a pesar de recibir bien la medicación, niveles, etcétera, etcétera. Porque también ya lo sabremos.
no el motivo de por qué esos pacientes fracasan. Yo es que estoy convencido que se han mirado de 20 maneras. Y que además los factores identificados en el análisis multivariante de los ensayos clínicos es que cada vez aparecen cosas que, con toda la cautela del mundo, pero ya, ser gordito no parece que sea tan definitivamente importante. Estar infectado por el serotipo A1 ya no es tan importante. Tener mutaciones de la rilpivirina ya no parece ser decisivo. Es decir, que veíamos que 2 y 3 factores explicaban el 25%. En el mejor de los casos, aumentaba el riesgo del 25%. Pero efectivamente hay mucha más vida después de esos 3 factores. Esos 3 factores secundarios siempre intervienen. Yo, mi opinión, Marisa, es que yo sí soy pusilánime para las cortes, no me en general. Pero esto sí que me parece que tiene la virtualidad de que esto, la situación en los ensayos clínicos con personal dedicado, con seguimiento muy estructurado, pues ver que es una pauta que es la primera que se administra de otra manera y que requiere un esfuerzo, porque es verdad que simplifica a los pacientes, pero complica mucho a las unidades, pues hombre, ver estos resultados en ese contexto es muy tranquilizador. Yo creo que hay una cosa, ha dicho Fede, bueno, esto creo que es mérito de las personas que están detrás. Y yo discrepo un poco, Fede. Creo que eso ocurre en un pequeño porcentaje. O sea, mayoritariamente los pacientes que están en estas pautas son absolutamente responsables y si tienen un circuito adecuado y una manera de poder comunicar cuando necesitan un cambio, lo hacen. O sea, que somos súper responsables, pero hay un porcentaje pequeñito que efectivamente pues nos ponemos nerviosos y les llamamos, ¿no? Pero sí, o sea, es verdad, el paciente es el primer interesado en que las cosas se hagan bien. Pero eso pasa con todos, con los del tratamiento oral también. Pero José Ramón decía que en estas cohortes es algo diferente a los ensayos que están. Es que este tratamiento es el tratamiento que tenemos más parecido a un ensayo. Sí. Porque en un tratamiento oral tú se lo das al paciente y el refuerzo que tiene el paciente o el apoyo puede ser nulo. En algunas ocasiones, cuando el paciente es mal adherente, pues se establecen mecanismos. Pero para el paciente estándar no hay ningún mecanismo de apoyo. Aquí todos y cada uno de los pacientes tienen alguien que está pendiente de que si no ha venido le voy a llamar. Y eso es como los ensayos clínicos. O sea, esto es lo más parecido a un ensayo clínico que tenemos en vida real. Y eso hace que, es verdad que los pacientes tienen mucho que ver, pero esa estructura que todo paciente, que siempre hay alguien pendiente, no ha venido y le llamo, eso da un plus a esta pauta de tratamiento para que vaya, cuando hacen esos análisis, ya digo, no he puesto las gráficas, pero que el 90 y muchos % están en ventana, es porque si se dejara solo a los pacientes, a lo mejor estaban en un 80, que no es malo, pero para esto sí lo sería. Pero es que ese 10% o ese 15% que no lo hace, estar detrás de él. Y el que ya no viene es porque realmente el paciente ya no quiere, pero no es porque no haya alguien que lo esté. Una pregunta que no sé muy bien. En el CARES, en el escenario en África, en los ensayos clínicos, esta búsqueda persistente de los pacientes que no van, ¿es exactamente igual que aquí? Que en esta parte del globo las tasas eran bestiales de retención y de pero en ventana. Por o sea, eso. mejores que las del ópera en Estados Unidos, mejores que por pura persecución igual. Era un ensayo, entonces ahí yo creo que... Lo que no sé, siempre hemos pensado que los ensayos allí siempre eran un poquito más difíciles en cuanto a este seguimiento tan estrecho, pero bueno, estoy de acuerdo, Fede. Creo que sí que es verdad que al final hay un plus, pero bueno, que los resultados son estupendos y lo que sí que parece es que, bueno, decíamos, ¿qué más necesitamos saber, no? Quizás, ¿qué pensáis? ¿Algo más de largo plazo? Estoy de acuerdo con lo que decía Leire, probablemente eso, lo de el por qué los pacientes fracasan, aunque es verdad, y como decías, creo que no lo vamos a saber. O sea, es que en todos los tratamientos hay una tasa de fracasos, ningún tratamiento es perfecto. Lo que nos fastidia con es que no podemos echarle la culpa a que el paciente no se lo toma, claro, porque ya se rompe. Pero no todos los pacientes que fracasan con una pauta oral de las recomendadas, digamos Dovato, digamos Biktarvy, no tenemos el 100% de eficacia. Y no todo es achacable a la adherencia. También tenemos eso, y muchas veces no sabemos por qué en determinados pacientes las cosas no van como esperamos que vayan. ¿Y tenéis alguna idea por qué en inmigrantes más descontinuaciones? Yo especulo.
Más discontinuaciones, pero era por efecto, no, por efectos adversos. Pero era por otras causas. Claro. ¿no? Efectos adversos también. Habla de efectos adversos y habla de una peor. Hay un porcentaje de mala tolerancia a lo que es, o sea, del dolor local o de parte que va por ahí. Sí, yo es una hipótesis pura y dura. Creo que probablemente Efectos adversos. Sí, pero el sistémico... Marca la diferencia es otra razón. Una poquito, sí. Pero luego en la conclusión yo creo que ponía eso. Es que se revisó más a fondo y entonces lo que se vio es que parece que la causa principal es que achacaban peor tolerancia a la reacción local. Yo creo que para mí hay dos hipótesis posibles. Una es posible que el glúteo nos ayude porque es el grueso de estos pacientes son de Latinoamérica, entonces no sé si habrá razones de grasa local o similar que hagan que duela más, es una posibilidad. O la otra, que la comunicación de lo que puedes esperar de un tratamiento en cuanto a lo local, cuando nosotros se lo explicamos a los pacientes, lo que llega, lo que te cala o lo que percibes, no sabes lo que es. Es muy importante en este paciente lo que puede esperar. Entonces, si él está claramente documentado a lo que puedo esperar es esto, este es el dolor, lo tolera mucho mejor que si es algo como mucho más desconocido, tiene falta de información o de entendimiento. A mí me parece que las causas tienen que ir por ahí. Pero vamos, yo he tenido muchos pacientes que se han quejado de reacciones, unos más, unos con una inyección, otros con otra, pero si el paciente quiere seguir tomándolo, pues decimos, venga, pues aplicar seguro las medidas del frío, que sea más lento, y yo luego les cambio de glúteo, que es lo que se pone en mi hospital, a ventroglúteo, y algunas de las reacciones locales mejoran. Porque es que hay pacientes que hemos tenido que es pincharse y hacer una ciática en el momento que les hace tener un episodio. No, es que no hace falta que tú pinches ahí. Yo creo que es que se queda una cámara y entonces si la cámara roza cerca al ciático, aunque te estén pinchando aquí, eso rellena esa cavidad que se forma. Y hacen unas reacciones bestiales que duran muy poquito, les mantenemos allí, pero hipotensión, tiritera, que dices, madre mía, eso es paciencia, el paciente remonta, se pasa ese vaso vagal o lo que sea, y ya esos pacientes yo siempre les digo, pues la siguiente... el ventroglúteo yo creo que es una muy buena. Y ahí evitas, porque debe estar más lejos La enfermera está totalmente convencida. Claro, el problema es aquí la limitación que tenemos son las enfermerías, que hay muchas enfermerías que no se sienten cómodas con la administración ventroglútea porque no es un habitual, no están entrenadas y entonces este es un problema. A veces que te piden que les ayudes a hacer la V tú para ven conmigo. Porque las características basales de la población migrante respecto al resto, ¿había en IMC o algo así que te suena? Yo creo que no, leeré. No, así. Bueno, digo por lo de la grasa y tal. Pero bueno, yo creo que tienen mucha movilidad. Muchos de ellos hacen viajes otra vez a sus países. En ese momento hay que hacer los puentes orales. En nuestro hospital, por ejemplo, está un poco penalizado eso. Porque como luego van a requerir otra inyección además, y eso incrementa ya mucho el precio. Entonces eso se ve mal. Entonces, bueno, afinaremos un poco más cuando avance toda la N del tiempo de seguimiento. Sí, la otra cosa que falta, por saber un poco más en esto es el seguimiento a largo plazo, fundamentalmente por discontinuaciones, y porque fracasos no creo que haya mucho más, pero es cierto que tenemos, y tenemos en nuestras consultas, tenéis vosotros, yo tengo también esos pacientes que empezaron en el fase 2 en el LATE que llevan ya 11 años con esto. Es decir, hace falta mucho seguimiento más, pero a nivel poblacional, probablemente en vida real, sí es cierto que un seguimiento más allá de un año es necesario. El problema es que muchas cortes ese seguimiento más allá de un año luego lo hacen con análisis muy malos y entonces... Pero sí, verdad que aquí que se hablaba al principio, potencial efecto indeseable, cansancio de las inyecciones, eso no lo estamos viendo, ¿eh? Se quedó en una predicción fallida, vana, que no es verdad, que es verdad, que diga, oye, estoy a tu inyección y quiero pasar a las pastillas. Es que tenemos que el otro bloque, venga. Solo una pregunta más. El tema de la monitorización, que ahí no hemos visto mucho, y yo, por ejemplo, que cada vez veo más a los pacientes que a las 7 meses y medio, 8, y algunos, como hacéis, los que están súper estables y le enrollan eso, venir cada menos tiempo,
el poder pasar a estos pacientes a pincharles, yo ahora me he quedado en 6 meses, cuando ya hemos estabilizado. Pasarlos a 8 meses parece que no, pero te va abriendo huequitos en las consultas. De visita, dice. Sí, pues claro. cada año. Pero a los de Cabo Rilpi. ¿Qué? A los de Cabo Rilpi. Sí, también, como a todos. Entonces los veo cada año y Pero les pinchas entre medias. les hago análisis cada 6 meses. No. 6 meses, cada 6 meses. Claro. Cuando empiezan al mes, luego cada 6 meses, pero como a todos. O sea, les manejo, Pero no, manejo el tratamiento, yo hablo de... igual que manejo los tratamientos orales. Que yo creo que ese sí que es un gap y que sí... Yo creo que el metaanálisis no ha contemplado eso, ¿no? Pero que el metaanálisis de esta mujer, si empieza a decir, vamos a ver qué pasa, que sí que en los atlas y tal venía, si empieza a haber más fracasos, o sea, si deja de haber fracasos una vez han pasado los 4 años, asumiendo, fracasos de esos que no te explicas, pues eso nos vendría fenomenal para alargar las monitorizaciones. Sí, muy bien. Venga, vamos a avanzar. Venga, que nos queda el último bloque, que son las cohortes de pautas orales. Empieza Fede. Vale, con otro metaanálisis de... Pasa, porque es que son... Pasa. Con otro metaanálisis de vida real. La introducción y estaba hecha. Ir para atrás vale, entonces en este caso lo que están mirando son pacientes de cohortes, pacientes que empiezan con DOLU3TC y en los que no tienen conocimiento del genotipo previo. No lo tienen o porque no está hecho o porque no disponen de él, ¿vale? Cosa que es frecuentísimo. Esto es una de las cosas más frecuentes cuando tenemos el paciente fundamentalmente inmigrante que nos llega con una pauta, habitualmente TLD, y que pensamos en pasarle a DOLU3TC y que no aporta información más allá de lo que está tomando en ese momento, ¿vale? Entonces dicen, bueno, ¿y con esos pacientes qué es lo que pasa? Pasa lo mismo, bueno, entonces, en el sentido de que hacen la revisión de la literatura, encuentran cortes, pero luego ya veréis, cuando llegan al metaanálisis se quedan en nada. Pero, revisan astras y artículos entre el 2013 y 2024, encuentran 14 publicaciones de Europa, Asia y Sudamérica. Y en total, 3.535 individuos únicos que cambian a DOLU3TC sin conocimiento de su genotipo previo, ¿vale? Entonces, de estos 14 estudios, 12 dan datos sobre efectividad, que ya quita algún paciente, pero bueno, siguen tratando la mayoría, 3.499, con datos de seguimiento que van entre los 6 y los 33 meses. Y entonces las discontinuaciones por fracaso virológico fueron muy raritas, ¿no? 0,29%. Antes estábamos hablando de 1 o 2%, 0,29%, ¿vale? Que son 10 pacientes de los 3.499. Cuando se quiere ver el tema de la resistencia, pues ya solo son 9 los estudios. Esto es como lo de los perritos, que cada vez quedan menos. Pues son 9 los estudios y que pero aún así los pacientes siguen siendo los estudios más grandes, por suerte, 3.468. Y se ve que los test de resistencia en el fallo, porque por definición no se conoce el previo. En el momento del fallo, pues que son solo 10 fallos virológicos, pues en 5 de ellos está disponible el test de resistencia y aparece un único paciente de esos 3.468 que empezaron sin conocer el estudio de resistencia previo, un único paciente que en la discontinuación tiene resistencia, ha desarrollado resistencias, que eso es un 0,03%, es un 3 por 10.000, ¿vale? Es rarito. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Qué paciente, cómo era este paciente? Pues era un paciente del cual solo se sabía que cuando llega al sitio donde le ponen el DOLU3TC estaba tomando DOLU-TAF-FTC. Es la única cosa que sabía. Y cuando lleva 24 meses con DOLU3TC, hace una carga viral de 540. Hacen un estudio de resistencia, si veis que tiene en la integrasa la 138K, 155H y 97A. Esto tiramos de Stanford y genera resistencia de alto nivel al vitegravir, naltegravir, intermedia a cabo y de bajo nivel a dolutegravir y a vitegravir. Pero ya hay algo de resistencia. Entonces, este paciente cuando llega al estudio de resistencia se había vuelto a quedar indetectable. O sea, nuevamente estamos ante un blip. A pesar de eso, sus médicos ya, obviamente, tras haber visto el estudio de resistencia, le cambian a una pauta y a mí me parece que también que se pasan un poquito de frenada. Le ponen Sintuza y dolutegravir. ¿Vale? Bueno, pues es su decisión. Eso se podría discutir mucho, pero probablemente habría otras pautas
sin necesidad de llegar a este punto. Y luego de los 14 hay 5 que hablan de seguridad y tolerabilidad como endpoint, ¿no? Entonces, menos del 1% de los pacientes discontinúan Dolu-3TC debido a efectos adversos sin que en estas cohortes se encuentren discontinuaciones relacionadas con fármacos. Cuando quiere hacer un metaanálisis, y para eso hace falta una cierta coherencia en la forma de analizarlos, de tener los datos, pues solamente puede utilizar 5 estudios. Y de aquellos 3.500 pacientes nos quedamos con 637, ¿vale? Bueno, son muy pocos en cuanto a eso, aún así, 637 pacientes son más de los que tenemos en los ensayos clínicos. Y recordad, son todos pacientes de los que no tenemos información de genotipo previo, basal. Y entonces, en estas 5 cohortes no cae ninguno de los 10 pacientes en fracaso virológico. Así que fracaso virológico 0, que va entre el 0 y el 0,0, eso es un 0,5%, ¿no? O 0,6%, el límite superior del intervalo de confianza. ¿Qué nos dice esto al final? Que nos dice que en la gran mayoría, inmensa mayoría de pacientes que no sabemos el genotipo basal, no importa, ¿vale? Que puede haber algún caso que fracase, pero vamos, que no esperemos que por no saber, porque el paciente no nos traiga un informe que nos diga que le han hecho un genotipo antes de esto, que no vamos a poder utilizar Dolu-3TC porque tiene un riesgo grande de fracaso. No tienen riesgo grande de fracaso. Santi. ¿Cuándo empezaron? No. Estaban sí, era Switch. Era Switch. Bueno, este también es un estudio sencillito, una cohorte. Big Doll. Tampoco muy originales. ¿No? ¿Qué querrá decir Big Doll? Era un polémico. Pues nada, unos chicos de Francia con esa base de datos, con el ATACE, que lo que quieren mirar es saber cómo alcanza la indetectabilidad gente que está con regímenes triples, que lleven o Victegravir o Dolutegravir, Y básicamente, pues nada, lo que pasa es que lo hacen con gente que tiene cargas virales altas, de más de 100.000 copias, Y es más, luego analizan los que tienen más de 500.000 y lo que debutan con una infección aguda y con cargas muy altas, pues para evitar el riesgo que eso pueda suponer, ¿de acuerdo? Y chicos, los resultados son muy sencillos, son estos. Bueno, esta es la población basal, que a pesar de ser un estudio observacional, tienen características similares en la mayor parte de los parámetros, y únicamente ver que en el grupo que cae de Dolutegravir pues tenían más infecciones agudas y como consecuencia tienen una carga viral basal media más alta, y el grupo de gente de más de 500.000 copias también mayor, ¿vale? Y los resultados son estos. Todos alcanzan la indetectabilidad como Dios manda, pero parece que el grupo del Dolu, que es el que va en azul, el grupo del Dolu alcanza antes la indetectabilidad de lo que lo alcanza el grupo de Victegravir. Luego se igualan, pero alcanzaría antes ahí. Eso lo hacen en todos los grupos. Los globales, al principio, los de más de 100.000, todos los que tienen más de 100.000, los que debutaron con una infección aguda, que es la gráfica de en medio, o los que tienen cargas virales extremadamente altas. Todos triples. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y pasa que en los 3 grupos, análisis global y los 2 subanálisis, las diferencias se amplifican. Chicos, y esto es lo que dice el paper. Lo que dice el paper es básicamente eso, que aunque los 2 llegan a donde tienen que llegar y son muy eficaces, pues que los regímenes triples que llevan Dolutegravir llegan antes a alcanzar el control virológico de lo que los llevan con Victegravir. Tanto si tienen más de 100.000 como si tienen cargas virales más altas o debutan con una infección aguda. ¿Vale? Santi, que no me lo ahí dice. tenemos todo lo que tendría que ser, querida. Son los datos basales, ahí arriba. Arriba. Arriba tienes que veis. Nada, un 8% con abacavir. ¿Sabes? 62 y la mayor parte está con tenofovir, Dolu. Y luego, pues... Con tenofovir entendemos que será TDF. Seguramente. No lo sabemos. No lo No especifican, follan de las dos cosas. Vale. Vale. ¿Vale? Y son significativas las curvas de Kaplan-Meier. Sí, son todas Sí, ahí tiene las PES. 0.03, 0.02,
0.006. Sí, a 24 semanas, ¿no? Luego ya se junta. Múltiples comparaciones. No, no es más. Es Todo lo que dice Potter, querido, no da ilusiones. Pues venga, avanzamos. Venga. Venga. Este es Aquí. presenta este trabajo, que es uno de los favoritos de Fede, me ha dicho, que se presentó en el EACS. Básicamente es un estudio que compara dos esquemas de tratamiento basados en doravirina, un esquema de doble terapia, que sería doravirina y 3TC, frente a un esquema de triple terapia, es TDF o TAF, TDF solo, TDF con 3TC y doravirina. Básicamente lo que buscan es evaluar la eficacia, la durabilidad de los dos esquemas terapéuticos y compararlos, ¿no? Es un estudio de los italianos, del grupo de Guaraldi, y decir que respecto a los resultados se incluyen 164 pacientes en el grupo de triple terapia frente a 49, que son poquitos, en el grupo de doble terapia. De forma general, el grupo de pacientes con doble terapia pues era discretamente más mayor, tenían más tiempo de diagnóstico desde el VIH y un nadir un poquito más bajo, ¿vale? Eran pacientes que, por regla general, el grupo de la biterapia pues presentaban bastante más comorbilidades, ¿no? Si lo veis en el gráfico a la derecha, son pacientes con mayor frecuencia de una forma característica de osteoporosis, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, unos pacientes con bastante más comorbilidad y probablemente más polimodicados. Y cuando se comparan, cuando se comparan los regímenes previos de los que vienen, que esto es importante, pues más o menos decir que el grupo de la triple terapia, mayoritariamente casi el 90% ya vienen de una triple terapia y mayoritariamente más del 80% ya vienen recibiendo TDF o TAF, ¿vale? Y que probablemente lo que cambia en el switch es el tercer fármaco, que lo que hacen es cambiar la doravirina. En el grupo de la doble terapia, un poco por lo que se estima de los datos, solo la mitad, un poco menos, pues vienen de una triple terapia. O sea, que da la sensación de que son pacientes con más comorbilidad y que ya vienen de esquemas terapéuticos, de combinaciones, pues probablemente libres de análogos, ¿no? Y respecto a las causas del cambio, son múltiples y además son sumativas, o sea que son las habituales. En el estudio, una de las cosas que calculan es si hay diferencias entre los cambios, por ejemplo, que se observan a nivel de CD4 respecto al basal en el switch al tiempo de seguimiento, que son en torno a los 27-28 meses, creo recordar, en cada grupo. No hay cambios no hay diferencias en el cambio de CD4 entre los dos grupos. Y a nivel metabólico, la verdad es que, hay algunas diferencias estadísticamente significativas respecto a la creatinina, respecto al HDL, etcétera, pero que luego son clínicamente no muy relevantes. Bajo mi punto de vista son valores muy bajos, tampoco hay gran impacto. A nivel del T-score, pues lo mismo, parece que hay una tendencia muy escasamente positiva en el grupo de la biterapia, pero son diferencias estadísticamente significativas, pero poco relevantes el impacto que pueden tener, ¿no? A nivel metabólico. Entonces, dicen, entre los resultados, en el grupo de la triple terapia, de los 164 iniciales hay 68 discontinuaciones, más de un 40%, que no está mal, frente al 28%, que son 14 de los 49 iniciales. Son muy poquitos pacientes. En la gráfica que compara la discontinuación, pues ya veis que a los 40 meses prácticamente hay 4 pacientes en el grupo de biterapia. Entonces, probablemente la potencia estadística pues la podemos encontrar como mucho en la primera parte, ¿no? Pero es una N muy pequeña. Y respecto a las razones de discontinuación, cuando las explican, pues llama la atención en la primera parte, ¿no? En las primeras columnas, mayoritariamente hasta un 43% prácticamente de las discontinuaciones en biterapia se deben a fracaso virológico, que serán las menos porque luego lo describen, y por un intento de incremento de barrera genética. Lo que pasa es que tampoco explica muy bien por qué esto. Nos falta mucha información en el póster y falta contexto. En la última parte, presentan estos datos, que ya os los cuento, que en el grupo de triple terapia, en los 164, hay 6 casos de fracaso virológico, un 3,7%, ya dicen que 5 probablemente son por mala adherencia, y de los que tienen test genotípico, que son 3, pues 2 de ellos mutaciones de resistencia, pero tampoco cuentan cuáles ni a qué se mantiene susceptible o no, ¿no? Entonces, pues de nuevo, sí, está la información, creo que faltan cosas, y en el grupo de doble terapia, de los 49, hay un caso de fracaso virológico, y aquí sí que explican que es la mutación 348, que no afecta ni al 3TC ni a la doravirina,
se me ha borrado ahí, pero vamos, básicamente lo que dicen es de los 43 de los 49 pacientes de esta rama, 7 sí que tienen estudio genotípico con una susceptibilidad score de menos de 2, es decir, alguno de los fármacos podría estar un poco tocado, y de estos 3 mantuvieron aún así la supresión virológica. Las conclusiones que ellos sacan es que comparativamente entre los dos esquemas, el triple terapia y doble terapia, pues que tiene una eficacia y durabilidad comparables. Yo creo que es mucho decir también con los resultados del estudio, y tiene una discontinuación muy alta en las dos ramas. Yo creo que ellos intentan justificar una biterapia con doravirina, que puede ser una opción viable en pacientes con perfiles muy concretos, ¿no? Sobre todo metabólicos complejos o que no puedas utilizar DDFs, abacavir, etcétera. Pues en ese caso, y basados o asegurando un buen seguimiento, una buena adherencia, y a ser posible con un estudio de sensibilidad previo, pues podría ser una pauta a tener en cuenta. Luego lo podemos discutir también. Sí. Sí, vale. Bueno, pues este es también un estudio de cohortes, un gran estudio de cohortes retrospectivo, eso sí, no os preocupéis porque solo voy a contar de los 3 posibles, uno, que es la cohorte global. Lo que pasa es que los autores, yo me encuentro, pero bueno, digamos que se ha hecho un subanálisis de los pacientes americanos y otro de los europeos. Pero vamos, yo voy a contar la global con alguna razón. Y entonces, bueno, pues yo creo que este estudio, las dos potencias que tiene es comparar el tratamiento con dolutegravir lamivudina frente a bictegravir, entricitabina, tenofovir en personas con más de 50 años. Y, pues que prácticamente se han metido un poco más de 500 pacientes en cada grupo, ¿vale? Se ha definido lo que era un fracaso virológico, como ya llevamos diciendo, 2 valores consecutivos con carga viral más de 200, y luego como resultados un poco secundarios, aparte de las características demográficas, pues se ha mirado la incidencia de cambio entre las dos ramas. También se han mirado en detalle los CD4, el cociente y la función hepática. Se ha realizado un propensity score con weighting inverse, lo tengo ahí traducido, de probabilidad inversa, pero bueno, se han cotejado datos de edad, género, raza, etnia y región. Y entonces, bueno, pues los pacientes se metían, el momento basal era cuando cambiaban a una de las 2 pautas, y después se hacía el seguimiento hasta un punto que se fijó. Después de ese tiempo se recogían todos los datos, o sea que se ha intentado hacer de forma al menos muy seria. Yo, a pesar de eso, luego, si queréis, hablamos del sesgo que yo creo que existe en este estudio y que es un sesgo igual para las 2 ramas. Entonces, bueno, pues porque se vea un poco, la edad media estaba en los 60 años, casi el 20, según la rama, más del 20 de los pacientes estaban por encima de 65 años, una proporción buena de mujeres. Ahí veis que España ha contribuido con 100 pacientes, algo así como 100 pacientes para cada cohorte. Los pacientes pues tenían comorbilidades, veis que más de 3, un 30%, pero en las 2 ramas veáis la característica que queráis, cuántos estaban indetectables a la entrada, el índice de masa corporal, el fallo virológico previo, el número de regímenes previos o la duración del régimen previo. Cualquiera de esas características están muy bien, balanceadas entre las 2 poblaciones. Aquí veis por órganos el porcentaje de pacientes que tenía estas patologías cardíaca, metabólica, psiquiátrica, con infecciones o enfermedad renal o urinaria. Y veis pues que el porcentaje de pacientes que tenían problemas es importante. Yo creo que ese gap de pacientes mayores, pues probablemente en los estudios randomizados era algo que nos fallaba. El seguimiento, que se ha hecho retrospectivo, pero es bastante... Tenían que tener un mínimo de 24 semanas. Ese era el mínimo paciente que se podía incluir en esta cohorte retrospectiva. Pero, curiosamente, un 25% de los pacientes tenían casi 4,5 años de seguimiento. Y si veis los resultados ahí, el fallo virológico es un paciente por rama,
un paciente. La Corte Europea, por ejemplo, tuvo 0 pacientes en las 2 ramas, que es era lo único que era diferente. Digo, no voy a presentar sin muertes y bueno, pues sí, con cambios de medicación o pérdidas de seguimiento, ¿no? Como buena corte que en vida real, ¿no? Y bueno, pues es que con 2 fallos, las discontinuaciones, no hubo diferencias significativas en la tasa de incidencia ni de fracaso, ni la tasa de incidencia de cambio de tratamiento, ¿vale? Y bueno, cuando miramos los CD4s y el cociente de CD4s, tampoco ninguna señal en ninguna de las 2 ramas. Por ejemplo, el cociente de CD4 es 0,8 la media basal y 0,8 la media después de todo el seguimiento, o sea, muy estable. Y luego, bueno, pues los índices de daño hepático, el APRI y el FIB, lo mismo, ninguna señal. Entonces, bueno, pues por concluir que en estos pacientes ya con una edad media de 60 años, una carga de enfermedades y polimedicación importante, pues tanto dolutegravir 3TC como Victegravir pues han dado unos resultados excelentes, ¿no? Muy poquitos fallos y muy buena tolerancia. Entonces, bueno, pues que este régimen de 2 fármacos en pacientes mayores en vida real da estos resultados. Luego, si queréis, podemos discutir. Yo creo que era lo último. Antes de la discusión, ¿me podéis poner en la otra presentación que os he dejado aparte un segundo? Solo voy a darlo como titular porque es que nos llegaron las diapositivas ayer. Ya sabéis que el ID Week terminó justo ayer, pero hay un trabajo que creo que es de los interesantes, aunque es pequeñito, que es el uso de cabotegravir rilpivirina en pacientes con insuficiencia renal grave, que es el estudio CAPRI. Es un estudio americano que se realiza en... A ver, ¿dónde estaban los aquí? Eran de 12 participantes que eran de Pittsburgh y de Buffalo. Y bueno, pues básicamente lo que quieren ver es cómo está la carga viral de suprimida y aspectos de seguridad, y se miden niveles de fármaco en los pacientes. Entonces, bueno, pues aquí veis, hay una parte en los 6 primeros meses que son inyecciones mensuales, luego ya pasan a bimensuales. Rápidamente, porque no quiero comer nada de tiempo de la discusión, podemos luego poner a vuestra disposición, si queréis, las diapositivas, pero bueno, el control virológico fue excelente. Hubo un paciente que murió por una causa que no tenía que ver con la medicación y todos los demás estaban suprimidos. Y cuando se mira qué pasa con la función renal, esos 3 que veis que les mejora la función renal, es que los trasplantan. No estaban en lista de espera de trasplante. No es que haya más. No se puede pedir más. ¿Vale? Es que se trasplantan. Pues los demás se mantienen como estaban, inmunológicamente pues no hay ningún cambio significativo. Y los niveles, como veis, tanto de cabotegravir como de rilpivirina se mantienen estables y, por lo tanto, no precisa de ajustes. Así que parece que es una pauta que podría ser útil y segura en estos contextos de pacientes complicados, y más en un paciente que está en lista de espera o que se puede trasplantar, etcétera. Y ya está, y no me como nada más de tiempo. Sí, muchos de ellos sí. No todos, pero muchos de ellos sí. Y ya está, ¿vale? Así que vamos a la discusión, ponernos ya la otra presentación. Vamos a la discusión de las pautas, de las cortes de pautas orales. Volvamos a la doravirina 2 versus 3. Vale. El trabajo que ha presentado Santi también de las terapias triples, ¿no? Bueno, lo que queráis. Doravirina más 3TC. Creo que hay estudios muy buenos, regulares, malos, muy malos, y estudios que no son éticos. Cae en el grupo de los que no son éticos. Sí, te explico por qué. Es que los que no son éticos creo que no son ni siquiera para discutir, son para mandarles al juego de guardia. ¿Sabes? O sea, están poniendo una pauta no probada. ¿Sabes? Me parece muy bien. O sea, justamente yo he hecho cantidad de estudios con pautas, terapias con IP, 3TC, 474, ensayos clínicos. ¿Por qué un ensayo clínico? Porque controlas y, sobre todo, porque al paciente le dices, esto es investigación, esto es un ensayo y necesito tu consentimiento. ¿Estos qué hacen? Doravirina 3TC, ¿qué evidencia hay en ensayos clínicos? 0. ¿Es una pauta de riesgo? Sí, porque estamos poniendo una doble terapia en la que ninguno de los fármacos tiene esta barrera de resistencias. Y resulta que hace un estudio retrospectivo.
hay 40 y tantos pacientes que sus médicos, sin pedirles permiso al paciente, sin que firmen un consentimiento, sin decirle que están en una pauta que es experimental, se lo han puesto. O sea, creo que eso, y hay otros ejemplos. Fue cuando empezaron a presentar cohortes con dolutegravir en monoterapia, que eran también retrospectivas. O sea, yo me parece muy bien hacer las cosas en ensayos clínicos. Nos da información. Así que dicho esto, todo lo demás es que ya no me merece la pena discutirlo. Pero no te ha gustado. Ya van. Yo tengo que decir que, bueno, que yo comparto lo que acabas de decir, pero yo me he visto abocada a usar en 2 pacientes, los 2 eran insuficiencias renales muy severas, y los he usado y se lo he dicho a los pacientes, y los 2 estaban en diálisis. Y lo he hecho. Y es que no tenía otra cosa. O sea, no podían... Es que lo otro era no tomar el tratamiento. Es un escenario completamente... Entonces, ahí yo se lo contaba a ellos, ellos sabían, y muy buena experiencia con los 2. Una pobrecina mía falleció de otras razones, el otro está vivo. Hemos mirado temas de farmacocinética, de ajuste, con el tema de la diálisis, pero no... Son casos de excepción. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Y te que no se puede generalizar. Ya dices, hay algo aquí Yo creo que hay gente que quizás se ha confundido, ¿no? Dolutegravir 3TC, doravirina 3TC, y piensan que es lo mismo, y no tiene nada que ver ni la molécula, ni la barrera, ni nada, de nada. Entonces, Estando de acuerdo totalmente contigo, Fede, la otra pregunta que uno se hace, y sale un poco de la discusión, pero quiero decir, en un congreso europeo, ¿cómo es posible, no? Que esto se seleccione, o al menos debería uno, o un mínimo, ¿no? Porque, en fin, quiero decir que también quizás ese aspecto... Espero que al menos no se publique. Bueno, te puedes encontrar con sorpresas, ¿no? Pero bueno, es verdad. O sea... No vale para sacar conclusiones, como decías tú, hay muchas creo que discontinuaciones. Es muy pequeñito, falta contexto, hay mucha discontinuación, falta... Sí. Eso casi es esperable, Claro. Y no estés ahí. O sea, es raro porque hablan de fracaso virológico o aumentar o incrementar la barrera. Y luego, porque fracasos virológicos hay uno, o sea, que debe ser incrementar barrera. Es un eufemismo, es que me ha entrado miedo. Exacto. Me muero de miedo. Claro. Por eso dice que los pacientes muy adherentes, pero... en un periodo de mala tolerancia, Pero ya lo sabías ha estado con antes. eso, y ha llegado otro fármaco que se le ha podido ofrecer. Pero es verdad que encontrar un paciente que solo le puedas poner doravirina 3TC Es difícil. con el armamentario que hay, vamos. Bueno, yo comparto lo que es eso. Santi, de tu trabajo... Bueno, yo creo lo que habéis visto. Yo creo que dice que está bien saberlo, pero no sé si eso nos conduce a ninguna conclusión práctica más allá de... ¿Tú te crees esa diferencia? Bueno, pues sí, ¿por qué no lo vamos a creer? No, pero la diferencia de cuánto es, hubiera porque- estado bien, ¿no? ¿Cómo? Un multivariable. ¿Cuánto es? hubiera estado No, bien. ¿sabes qué pasa? Que no pone... Que no dice en la el diferencia. póster, que yo recuerde, no pone cuando dolutegravir se alcanzó en 42 días Claro. y con bictegravir en 52. Es no pone nada de eso. La grafiquita se ve ahí Porque como una tiene azulita tamaño más muestral. arriba y dicen, eso es significativo. ¿Sabes? Entonces, Sí, pues, pero tiene mucho médicamente tamaño relevante. muestral y en las basales cualquier mínimo cambio ya le sale significativo. Entonces no sé si están hablando de 3 semanas, por ejemplo, o realmente... o sea, no, el tiempo de diferencia de cuando alcanzan tampoco lo dicen, que igual es muy pequeño y es mira, no, significativo. pero es mucho menos que eso. Son cosas... ¿Sabes? o sea, bueno, dicen, claro. si extrapolas, ya se la raíz hacia arriba en las 8 semanas, después esto debe ser 67 y esto debe ser 71. ¿Sabes? No es ¿no? significativo, pero no es claro, clínicamente significativo. significativo. Es que está bien saberlo, pero no sé si vamos a tomar ningún... Las basales eran iguales, sí. Había diferencias. No, María, eran más peores, altas, eran más altas las de Cabo, La de Dolu. La de Dolu. La de Dolu. Porque entre otras cosas tenían más pacientes con primoinfección. Eso es. ¿Estamos? Nada de esto va a cambiar. No, exacto. Obviamente. Creo que está bien saber lo que no en la cabecita. Cuando estaba presentando Fede lo de Dolu 3TC, entonces me acordaba también de la cohorte esta que se presentó sobre resistencia a dolutegravir, que se publicó en Lancet HIV, que hablaba como las terapias dobles decían tener más riesgo de resistencia a dolutegravir, pero luego compadecer eso con los datos que tú has mostrado, que de escasísimos fracasos virológicos, las cohortes dan lo que dan y depende de dónde las hagas, de quién las mire y tal. Los sesgos que tienen ¿ves? Yo en este en concreto, es decir, tirando de lo que sabemos, ¿no? Sabemos que porque aquí están comparando Dolu con 2 nucleósidos y que dice, bueno, sabemos que Dolu con 3TC
deja indetectable la carga viral Igual. que Dolu con 2 núcleos. Así que asumimos que, aunque aquí no los han comparado, sería igual. Entonces tendríamos que asumir también, según eso, que Dolu con 3TC deja indetectable más rápido que Biktarvy. A mí no se me ocurre un motivo para pensar que hay diferencia. Yo te cuento, querido, que en la introducción del póster ponen algo así como que hay datos que irían a favor de que dolutegravir baja la carga viral más rápidamente que Biktarvy. Y por una cita, que yo no he buscado la cita, pero ellos lo argumentan. Entonces, hemos querido ver si esto está observado. Yo creo que para salir de dudas, si es que alguien las tiene, en cualquier caso, hace falta ensayos. Y por suerte hay un ensayo en marcha que está comparando pacientes Lyme, empezar con Dolu 3TC y empezar con Biktarvy TAF-FTC y el Bogué. Entonces, bueno, pues nos dará datos. Y si eso encuentra diferencias, probablemente me las crea. Yo, con datos de una corte, probablemente no cambiará. Muy bien. Pues, ¿os parece que os dé un minutín para las conclusiones? Como os decía antes, Susi y José Ramón las han traído impresas y los demás pues os toca. Así que, Susi. Bueno, pues del primer trabajo, esa rápida caída de la carga viral y la importancia de que el paciente elija, ¿no?, lo que quiere tomar, y bueno, pues los fallos virológicos, pues muy... No, eso no debía de estar ahí. Eso ayer... Bueno, nada, no, vamos, que prácticamente nada. Luego, el estudio Impala, en pacientes con problemas de adherencia y seguimiento, pues alta eficacia, menos del 2% de fracaso, la posibilidad de a esos pacientes rescatarles con Degravir, ¿no?, con inhibidores de tercera generación, el valor epidemiológico de restar pacientes con carga viral de más de 1000 y que pueden infectar, ¿no?, que eso es un valor añadido a la terapia y que representa una superioridad en este estudio randomizado. Y luego, bueno, pues la hepatitis B, revisar la serología, obviamente, antes de empezar la pauta, vigilar y vacunar, ¿no? Y bueno, pues esto en personas mayores de 50 años, alta eficacia y alta tolerancia, tanto para dolutegravir 3TC como para Biktarvy FTC y tenofovir. No lo hemos dicho, no hemos hecho discusión de este trabajo. A mí me parece que los resultados son muy buenos, pero que puede haber un sesgo de selección que ha influido porque no es una corte que tú empieces y sigas, sino que es una corte retrospectiva en la que no te pedían que cogieras el 100%, sino que tú fueras eligiendo uno a uno pacientes. Has dicho 24 semanas, tenían que llevarlo al menos 24 semanas. Entonces ya te has quitado todos los temas de intolerancias a corto plazo, o sea que ya te has quedado con pacientes claro, que lo tomaban. Esa es esa. Y luego, además, la tendencia a que tú hayas escogido, pues si un paciente... Yo intenté tirar de listados, y con lo cual no dejarme pacientes, pero todo el mundo sabe cómo lo ha hecho. Claro, que no haya ninguna muerte y que los fracasos sean tan bajos, habla de que es al paciente que te viene a la consulta, tú le seleccionas y probablemente a otro que no viene a la consulta, que lo has perdido, no tal. Muy bien. José Ramón. Bueno, lo primero, que los resultados del Volver, que el ADN proviral no ayuda a nada para tomar esta decisión, yo creo que ha quedado claro. Doravirine islatravir mantiene la supresión virológica también de nuevo en pacientes con mutaciones archivadas a nucleósido 684. Islatravir ULO, pues hay que seguirlo con la nueva dosificación de islatravir y a ver si tenemos otra opción de terapia semanal. En África, pues la gran noticia es que también la OMS recomienda Dolu3TC, en parte por los resultados del ensayo que he presentado, y luego pues cada vez más evidencia de que en vida real cabotegravir y ripivirina es eficaz en múltiples poblaciones, comorbilidades, migrantes, mujeres trans, pacientes de fenotipo previo o disponible. La adherencia es tan buena en vida real como en ensayos clínicos y la mutación K103N no tiene impacto. Muy bien. Los demás, ¿algo que queráis añadir
de cierre de vuestra parte. Del nuestro. Bueno, yo respecto a la parte de PrEP en embarazo, pues creo que tenemos resultados robustos ahora tanto en lenacapavir como en cabotegravir y que bueno, que se muestran eficaces y seguros en embarazadas, que nosotros ahora mismo no estamos en ese escenario, pero que los datos que tenemos hasta el momento avalan la continuación, siempre balanceando un beneficio-riesgo y desde una decisión consensuada e informada. Respecto a las novedades en guías, pues bueno, ahora que vamos teniendo pacientes en PrEP y que tenemos una buena cohorte, siempre a la hora de inicio de tratamiento, pues preguntarle, ¿no?, al paciente activamente si ha estado tomando de forma, iba a decir, oficial o de forma incluso no oficial. Hay que estar más atentos y en ese caso pues evitar las dobles terapias y bueno, cabotegravir aquí no tenemos, ya iremos con eso. Respecto al trabajo del Relativity, pues lo mismo, ¿no? Van viniendo resultados en poblaciones pues más complejas y en mayores de 60 años, pues una población que funciona tan bien y es segura como en otras complejas, como ha demostrado. Y respecto al estudio de doravirina, que podría ir a la cárcel mucha gente y que no debemos de hacer esas pautas salvo en cosas muy excepcionales o hasta que tengamos más datos. Santi. Bueno, pues yo, chicos, de lo que he comentado, yo os jerarquizo. Creo que el más informativo de los 4 gastas que he comentado es el de la resistencia en Estados Unidos. Y no porque sepamos cuánto hay de resistencia y unidad de integrarse en Estados Unidos, sino por el hecho de que veamos que a pesar del la alta barrera genética que tienen los inhibidores de integrasa de una generación, la resistencia a ellos también está aumentando. Es verdad que los americanos son un poco desastre, no nos engañemos, eso no tiene por qué reproducirse, pero que estemos atentos, ¿no? y que vigilemos esa cuestión. A mí me parece que es una nota de cautela que es importante. Yo creo que el segundo está bien el del propósito de los adolescentes. De nuevo, no porque revele nada. Si había ocurrido 2 infecciones en todo, pues lo máximo que puede ocurrir eran 2, que ocurrieron ellos. Pero sí que es verdad que luego acompaña con un montón de postes de qué prefiere la gente. Como siempre, claro, no son tontos. Yo prefiero la inyección cada 6 meses, ¿no? Y me refiero que, bueno, porque nos abre ahí una ventana de oportunidad que hemos discutido antes con los inyectables para buena tolerancia, buena farmacocinética y eficacia. Y luego, bueno, pues los 2 últimos que hemos comentado son menos concluyentes. El Doluvoz, aquí en los reservorios, bueno, pues tampoco nos sorprende. Dolutegravir suprime y no hace resistencia en los reservorios. Vale, ¿no? Y el último ya, el que hemos estado discutiendo, que bueno, pues que está bien saberlo, pero que tampoco nos va a conducir a ningún cambio en la práctica. Fede. Sí, nuevamente que el ADN proviral es un false friend. Cuidado con querer terapias juntillas porque te puede engañar por un lado por otro. Que los antecedentes en histórico, si lo sabes, si lo tienes, importa, pero probablemente menos de lo que pensábamos, y que probablemente no hay que sobredimensionar el temor a la ausencia de información si los tratamientos los usamos correctamente. O sea, es decir, que cuando utilizamos tratamientos que son buenos y adecuados, los riesgos de ausencia de información claramente tienen un impacto mínimo y no debemos que dejar de hacer las cosas bien por esos miedos, esos temores a qué podrá pasar. Y eso con los tratamientos territoriales y también en el caso de que no hemos sacado las más comunicaciones, pero lo hemos comentado, en el caso también de lo de la hepatitis, que hay que estar, cuanto más información tengamos, que no sea por desidia de mirar el historial del paciente, pero cuando no hay más información, yo creo que hoy en día tenemos tratamientos que en ausencia de esa información los podemos utilizar de una forma bastante segura. Muy bien. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado. Creo que ha sido un resumen nuestras comunicaciones, pero ha dado para el debate. Yo creo que ha dado para subrayar temas interesantes y que son muy prácticos y que los seguimos viendo cada día. Agradecer a los ponentes, agradecer a Vic el soporte, agradecer al equipo técnico y ya está. Y hasta la próxima.